de series de tiempo, regresión, etcétera, etcétera, ¿no? En la literatura, pues no van a encontrar muchos libros donde les hable de estas redes neuronales, de este tipo de modelos neuronales. Bueno, sí van a encontrar, pero con un enfoque completamente diferente. Un enfoque del área de las neurociencias, donde aprendes a utilizar estos modelos para simular regiones corticales del cerebro. Todo lo que tiene que ver con aplicar estos modelos en problemas de inteligencia artificial, robótica, es muy nuevo, insisto. Entonces la mayor parte de la información la van a encontrar en artículos, en revistas especializadas. Por eso mi interés también de compartir con ustedes la página donde tengo toda la información que hemos desarrollado en nuestro laboratorio allá en la Universidad La Salle. La práctica, el taller, es un taller que tenemos poco tiempo, ¿no? Tenemos 2 horas, entonces para transmitirles conocimiento prácticamente de frontera que no se conoce, pues vamos a tener un gran reto, en el sentido de que cualquier duda que tengan, hagan la pregunta al momento. Les voy a pasar algunos códigos para que ustedes practiquen y al final se puedan ir con todo el código que les permite resolver cualquier tipo de problemas de reconocimiento de patrones, ojo, con cierta precisión, no siempre resolviéndolo al 100%, pero sí con un reconocimiento aceptable, ¿no? Les voy a hablar del grupo de investigación que estamos desarrollando, un poco para que conozcan el contexto, la introducción a estos modelos, cuál es la metodología que nosotros seguimos para que estos modelos sean prácticos y nos puedan aplicar a problemas de reconocimiento de patrones, control y robótica. Obtendremos algunos resultados en conjunto. Les voy a compartir estos códigos para que ustedes hagan algunas simulaciones y trataremos de concluir algo, ¿no? Les insisto, el tema es completamente nuevo, por lo que se van a dar cuenta que también hay muchas áreas de oportunidad en la cual ustedes se pueden ir involucrando para generar nuevo conocimiento, nuevos modelos que se darán cuenta también que resuelven con una mayor precisión muchos problemas que las redes tradicionales o cualquier algoritmo de inteligente puede resolver. Y bueno, varios de esos problemas pues son algunos de los que ya han visto durante esta escuela de verano, ¿no? Ayer tuve una plática de ademanes, ¿no? Reconocimiento de ademanes. Entonces en ese campo se puede aplicar, o tuvieron cuestiones que tienen que ver con audio, reconocimiento de voz, en esas áreas también se puede aplicar. En áreas, no sé si ya vieron problemas, pláticas donde trabajan con el control de robots para manipularlo, que pueda evadir obstáculos. Todas esas áreas lo van a poder aplicar. Bueno, nuestro grupo de investigación allá en la Universidad La Salle, Ciudad de México, es un grupo pequeño. Lo componemos 4 doctores, 3 miembros de la SNI y principalmente estudiantes de licenciatura y posgrado, ¿no? Es la parte más importante para nosotros, ya que ellos son los que con su participación están desarrollando los proyectos que tenemos vigentes en el laboratorio. ¿Qué buscamos? Hacer investigación tanto básica como aplicada. Básica en el sentido de sentar los conceptos básicos, las teorías que me permitan resolver problemas, y aplicada en el sentido de que utilizamos ese conocimiento que se genera para resolver problemas relacionados con el reconocimiento de patrones, análisis de imágenes, predicción de series de tiempo, y algo muy importante, todo lo que hagan tenga un impacto social, un impacto real. De nada nos sirve controlar un robot si nada más es por hobby. Tenemos que pensar en, ya controlo el robot, pero ¿qué problema es el que estoy resolviendo? Es decir, la investigación que hagan debe ser vinculada con alguna necesidad real, ¿no? Que en nuestro país hay muchísimas, ¿no? Entonces, pues en vez de estar exportando tecnologías, nosotros desarrollar esas tecnologías que resuelvan los problemas que cotidianamente estamos enfrentando, pero resolverlos con estas técnicas que estamos desarrollando, ¿no? Tenemos 2 líneas de investigación: redes neuronales aplicadas al conocimiento de patrones y cómputo evolutivo e inteligencia colectiva como estrategia de aprendizaje para entrenar estos dispositivos. Algunos de los proyectos: aplicaciones del cómputo evolutivo y procesamiento digital de señales en el área de ingeniería,
El taller que les voy a dar tiene que ver con este proyecto, el proyecto 2, diseño automático de redes neuronales generadoras de impulso, o sea, las redes de tercera generación, y su implementación en unidades de procesamiento gráfico, los famosos GPUs, para el análisis masivo de información y clasificación de patrones. Otro proyecto, este tiene que ver mucho con robótica, simulación y diseño de nadadores con inteligencia individual y colectiva. Aquí lo que está diseñando son microrobots que en un futuro lo que buscamos es que viajen por el torrente sanguíneo para poder llevar fármacos a un lugar muy específico dentro de nuestro cuerpo. Y otro proyecto, implementación de una nariz electrónica en un sistema embebido, ¿no? Esta nariz electrónica lo que tiene como propósito pues es, a partir de sensores de gas, determinar los tipos de olores, ya sea para diferentes aplicaciones como seguridad, diagnóstico de enfermedades, etcétera, etcétera. Y todos estos proyectos tienen algo en común. Necesitan de un cerebro que le permita tomar decisiones para resolver la problemática, ¿no?, que se está atacando en estos proyectos. De aquí es de donde surge esto de las redes neuronales de tercera generación. ¿Cómo podemos crear dispositivos lo bastante robustos e inteligentes para que puedan interactuar en entornos que no están controlados, en entornos donde no tenemos condiciones ideales, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, siempre, o muchos de los algoritmos que aprendemos en clase o que se están aplicando incluso en la industria, solo funcionan bajo condiciones muy controladas, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, cuando pasa por migración, siempre te toman la fotografía, hacen una especie de reconocimiento facial. Pero ahí hay algo muy importante. Si han llegado a ir 2 o 3 veces, las condiciones de iluminación siempre son las mismas. Si ese sistema lo cambian a otro lugar donde las condiciones de iluminación varían, empiezan a tener problemas. Entonces, por eso es necesario tener nuevas estrategias de aprendizaje y clasificación para que podamos lidiar con este tipo de situaciones. ¿Cuál es el objetivo del taller? Es muy sencillo, ¿no? Aplicar una red neuronal generadora de impulsos en problemas relacionados con el reconocimiento de patrones y con la robótica, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este taller, primero les voy a dar estos conceptos básicos, ¿no? Un poco de la introducción, cómo fueron evolucionando las neuronas, para que entiendan esa diferencia de lo que existía antes y que todavía se utiliza contra esta nueva propuesta. Y mientras les estoy presentando eso, ustedes van a tener la posibilidad de descargar los códigos para que tengan en sus máquinas esa simulación, ese programa que simula el comportamiento de una neurona biológica, ¿no? Entonces, los códigos están en internet. Ustedes se meten a Google. Ahí se escriben Roberto Antonio Vázquez en el Google, desde la página. A ver si les aparece la búsqueda. Está entre las primeras 5 la página. Dice página de Roberto A. Vázquez, es una página de Google Science. Pues entren a esa página. Y yo no puedo entrar desde mi computadora, pero entren. ¿Sí ya pudieron entrar? Antonio Vázquez. Roberto Antonio Vázquez, ¿ese soy yo? Ahí está. Es la primera. Es la primera que sale, ¿ok? Sí, bueno, ahí le salió la segunda. Bueno, también la primera les doy información de los proyectos. Entren en esa página, por favor. Y se van hacia abajo, y hay una sección que dice taller de Escuela de Invierno de Robótica, y ahí está la carpeta donde encuentran el código que vamos a utilizar. Ese código está listo para correr en Octave, lo tienen en sus máquinas virtuales. ¿Qué sitio buscan? La página personal de Roberto A. Vázquez.
página de Roberto Arabal. Que fuera más programa. Creo que nadie pudo abrirla, ¿verdad? Nada más el doctor Marco Aurelio. Bueno, ahorita de todos modos están en la presentación, pero van a tener que teclearlos, es lo que no quería. La presentación está. Ya está en la wiki de robot. Exactamente, ahí está la wiki de robot. Para que también la vayan siguiendo ahí. Bueno, ahorita regresamos a esa parte. Bueno, vamos a empezar. El ser humano puede realizar muchas tareas cognitivas de forma eficiente. Y lo hacemos de manera natural, como aprender, reconocer, memorizar, recordar, controlar nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en los últimos años, varios investigadores se han dado a la tarea de tratar de emular o de simular ese comportamiento inteligente en máquinas. ¿Para qué? Para que las máquinas puedan hacer las tareas que el ser humano no puede hacer, ¿no? O que le ayude en condiciones donde el ser humano pues, es vulnerable, o simplemente para que le ayude y el ser humano pueda realizar otras tareas que no son tan mecanizadas como las que podrían hacer las máquinas. En ese sentido, pues en los últimos años se han propuesto infinidad de modelos que permiten simular esas capacidades cognitivas. Entre esos modelos, pues hablamos de las redes neuronales de todos los sabores que ustedes quieran, los sistemas expertos, la lógica difusa, los sistemas neurodifusos, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bastantes variantes. El punto es, ¿dónde se han aplicado esos modelos o para qué se han aplicado? Ustedes conocen ahorita algún ejemplo, más allá de la robótica, que es el propósito de la escuela. ¿En dónde se les ocurre que han aplicado estos modelos? Primera fila, venga. Segunda fila, Yo he visto que las aplican luego en la minería de datos. Minería de datos, todos saben lo que es la minería de datos. ¿Sí? A ver, ¿qué es la minería de datos? Se supone que es cuando se busca extraer información valiosa sobre una gran cantidad de datos, porque algo así. Así es, ¿no? Cuando tienes muchísima información que no tienes ni la menor idea de qué es, pero quieres descubrir cosas, ¿no? Entonces a partir de esa información, pues están clavados estos modelos y extraen información que les permite tomar decisiones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con fraudes con tarjetas de crédito, ¿no? Que ustedes tienen un comportamiento de cómo manejan su tarjeta. Entonces, cuando detectan estos sistemas un comportamiento anormal, pues emiten esas alertas, y es por eso que luego nos hablan del banco que si reconoce este cargo o no. Entonces, minería de datos en otro ejemplo, ¿no? Por acá, cuarta fila, tercera fila, ¿no? De plano, ¿de qué carreras son? Electromecánico, ahí no se aplica, no le ven aplicación, mejor no han visto algo, ¿Pero que no tenga que ver con robótica? que no tenga nada que ver con robótica. Sí, porque si no sería muy fácil, ¿no? Les ocurren muchas cosas. El chiste es de que abran su mente y vean. Diagnóstico de enfermedades, claro que sí, ¿no? A partir de la información, otra vez estamos hablando de información, ¿no? Extracción de rasgos relevantes. Entrenamos estos dispositivos para prediagnosticar, por decirlo de alguna forma, o ayudar al médico a tomar una decisión y ver una posible enfermedad, ¿no? Por ejemplo, cáncer o diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Otra.
Bueno, de robótica. No, pues, No, pero ahí sí no se pelean. Nada más. A ver, adelante. Pues puede ser reconocimiento de patrones, reconocimiento de rostros, reconocimiento de caracteres, todo lo que tiene que ver con visión. Todo lo que tiene que ver con visión, ahí entra la red neuronal, ¿no? Ahí les pongo ese ejemplo, ¿no? Reconocimiento de rostros, ya lo dijeron. Muchas técnicas también existen, ¿no? Donde a partir de la imagen extraes información y esa información la utilizas para entrenar esos dispositivos de clasificación, ¿no? Lo vieron hace rato, cuestiones de voz, ¿no? También es para robótica o para cualquier otra cosa, ¿no? Controlar por medio de la voz tu carro, etcétera, etcétera, ¿no? Reconocimiento del habla, ¿no? Aquí tenemos dos problemas, ¿no? Reconocer lo que está diciendo el interlocutor o reconocer quién es el interlocutor, ¿no? Predicción de series de tiempo, ¿no? ¿Cómo yo puedo predecir a partir de la información, a partir de la serie de tiempo, por ejemplo, el clima, ¿no? ¿Cuál va a ser el clima de hoy y mañana? Yo puedo entrenar este tipo de modelos para que me estimen de alguna forma cuál podría ser el valor de esa serie de tiempo en un futuro, ¿no? Ya sea en clima, ya sea en la bolsa de valores, ¿no? En las acciones, el mercado de divisas, el precio del petróleo, etcétera, etcétera. Aquí se ha aplicado muchísimo con resultados bastante aceptables, ¿no? Si bien existe un riesgo al aplicarlos en este tipo de problemas, si uno aprende a detectar bajo qué condiciones aplico estos modelos, pues la probabilidad de éxito es mucho mayor. Es como el piloto automático de un avión. El capitán pone el piloto automático del avión en una circunstancia ideal, en una condición ideal. Pero cuando va a aterrizar o cuando hay turbulencia, usualmente toma él el mando, ¿no? Entonces es importante, como ustedes van a aprender también en un futuro, conocer tu entorno para saber cuándo puedes aplicar una estrategia u otra estrategia. Predicción de series de tiempo, regresiones y bueno, lo que ustedes han visto toda su vida, ¿no? El por qué, ¿no? La robótica para controlar ensamble, problemas que tienen que ver con interacción con objetos pequeños a partir de cámaras y sensores en sus dedos, eso también ya lo estuvieron viendo ustedes, para que aprendan a caminar los robots, interactuar con su entorno. Ya cuestiones más detalle, ¿no? En la interacción con el humano, reconocer si está sonriendo, reconocer estados de ánimo, reconocer quién es la persona. Pues todos esos problemas, que en este caso son más de visión, pues permiten al robot sensar su entorno y a partir de eso el robot pueda tomar o realizar las acciones pertinentes para esa situación, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con cirugías, ¿no? De operación de robots por un lado, y la otra es cómo un robot a partir de sensores y visión artificial es capaz de manera autónoma de realizar una cirugía, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver con robots de hogar, los cuales te ayudan a hacer actividades, ¿no? La famosa aspiradora que está por tu casa aspirando sola, a partir de sus sensores empieza a crear un mapa y toma decisiones, evade obstáculos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo eso lo hacen, o en todo eso se aplica, pero aquí el punto es entender cómo funcionan todos esos sistemas, ¿no? Y se darán cuenta que en realidad todos los sistemas funcionan de la misma forma, o tienen por lo menos las mismas etapas. Una etapa de adquisición, donde por medio del sensor, ya sea una imagen, o sea un micrófono, o sea un sensor de gas, se obtiene la información. Preprocesamos la información. ¿Para qué la preprocesamos? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues para adecuarla, por ejemplo, a las condiciones de manera óptima para después poder hacer con mayor facilidad tratamientos sobre la misma. Así es. Para adecuar tu información y garantices de alguna forma que en tus procesos siguientes vas a tener un resultado aceptable, ¿no? Aquí es donde eliminamos todo lo que tiene que ver con ruido principalmente, ¿no? Y después viene una etapa de segmentación. ¿A qué nos referimos con la segmentación?
pues dividir la imagen en áreas de acuerdo a la necesidad. ¿Sí? Ok, ¿alguien alguna otra idea? Es como la parte donde se obtienen áreas de interés dentro de una imagen. Áreas de interés, sí, pero no necesariamente dentro de una imagen. Por ejemplo, en el taller anterior estaban hablando de sonido, ¿no? De cuestiones de voz. Ustedes tienen la señal de voz, pero no toda esa señal tiene la información relevante, ¿no? Tenemos que segmentar, separar o distinguir la región donde se encuentra la información que voy a utilizar, porque de toda esa señal no todo es útil, ¿sí? Entonces tenemos que seleccionar dónde está la información de interés, ¿sí? Y el siguiente paso es, ya que tengo bien ubicada esa región de interés, ya sea por voz o por imágenes, extraer rasgos. ¿A qué creen que se refiere extraer rasgos? Eso, venga. De lo que estás buscando, normalmente debes tener ciertas características. Entonces, de ahí en tu característica que tú ya conoces, entonces de ahí en la región que ya segmentaste, tienes que conseguir lo que lo caracteriza esa región, y entonces compararlas. ¿Sí hay alguien más? ¿No? ¿Nadie? Los que se están durmiendo, ¿no? Menos, ¿verdad? Sí, efectivamente, uno tiene que extraer información de esa región. Pero hay algo muy importante, ustedes deben garantizar, ustedes no, el algoritmo que apliquen debe garantizar que esa información describe de manera única al objeto de interés, ¿sí? Esa es una parte clave en cualquier sistema de este tipo de automático de reconocimiento de objetos o de clasificación. Los vectores de rasgos que extraigan deben ser vectores que caractericen de forma única al problema que están resolviendo. Y lo vieron en el ejemplo de ayer, ¿no? Con los ademanes, ¿no? Que les marcó 3 etapas muy específicas el doctor Héctor, ¿no? Muy específicas. Y en una era la extracción de rasgos, ¿no? Como a partir del movimiento del ademán yo calculo esos rasgos que voy a utilizar en una etapa posterior, ¿no? Y finalmente, esta es la parte del aprendizaje, ¿no? El reconocimiento, donde yo entreno un dispositivo de clasificación que me permita aprender todas las muestras del problema que quiero resolver, de tal forma que cuando aplique ese clasificador a ese mismo problema, con información que no había visto, sea capaz de generalizar y reconocerme la información. Entonces, esto que nos permite, en vez de tener 1.000.000 de muestras de un problema almacenadas en una computadora o 1.000.000 de millones, lo que tengo es un sistema inteligente que con un número reducido de muestras, con el 10% de esas muestras, es capaz de generalizar y reconocer todo ese espacio, ¿no? Entonces eso es lo que se estaría buscando. Entonces aquí tenemos estas 5 etapas que son muy importantes, en las cuales se ha desarrollado mucho trabajo. Sería prácticamente muy complicado que una sola persona sea experta en todas estas áreas, ¿no? Nosotros en la plática, ¿en qué área nos vamos a enfocar? En la última, reconocimiento, exactamente, ¿no? Y aquí, como les dije, en esta etapa de reconocimiento existen muchas estrategias, muchos algoritmos, muchas técnicas. Una de las más populares en los últimos años que se ha aplicado en diferentes problemáticas que tienen que ver con el reconocimiento de patrones, que tienen que ver con la predicción de series de tiempo, con los problemas de regresión y con los problemas de control, son las redes neuronales. Y las redes neuronales han evolucionado a lo largo de los años. En realidad es un área muy joven. Si comparan las redes neuronales con el tiempo que lleva la filosofía, o con el tiempo que llevan las matemáticas, o con el tiempo que llevan, no sé, la psicología, se dan cuenta que es un bebé, ¿no? Toda esta área.
¿Qué significa eso? Que todos los que estamos aquí podemos contribuir con el desarrollo y consolidación de esa área si nos ponemos a investigar y a generar nuevo conocimiento. Y para poder generar nuevo conocimiento necesitamos comprender y entender las bases, entender las problemáticas que existen para tratar de dar solución a esas problemáticas en esta área o en cualquier otra área, ¿no? Las ciencias computacionales y la inteligencia artificial pues es un área muy joven. Les comento que esto se empezó a proponer en los años 40. Las primeras redes neuronales las propuso Macull Pitts en los años 40. Macull era neurofisiólogo y Pitts era un matemático, me parece, y propusieron un primer modelo de una neurona del cerebro. Ellos, ¿qué es lo que buscaban? Trataban de simular computacionalmente, de simular el comportamiento de una neurona para que una máquina pudiera resolver problemas que el humano resolvía, como por ejemplo reconocer letras, que era uno de los problemas más de boga en aquella época, ¿no? Entonces, nosotros podemos estudiar las redes neuronales desde diferentes formas, por su tipo de aprendizaje, supervisado, no supervisado, reforzado, por su tipo de arquitectura, si son recurrentes, no recurrentes, por el tipo de qué otra cosa se podrían estudiar. No, esas dos, ¿no? Y una tercera es por el tipo de función de activación que tiene la red neuronal. Y en ese sentido se hizo una propuesta de dividir el desarrollo de las redes neuronales en 3 generaciones. La primera generación, que fue cuando surgieron, se caracterizaron porque todas las neuronas eran de tipo binario. Bueno, como muy pocos conocen de redes neuronales, voy a explicarles un poquito más. Una red neuronal se compone de neuronas, estas son las neuronas, y las neuronas son funciones matemáticas que, dada una entrada, me generan una salida, como cualquier función. Es un mapeo de una entrada a una salida. Y están interconectadas por medio de algo que se conoce como sinapsis, que son valores numéricos que lo único que hacen es, dada la salida de la neurona, multiplicarse por ese peso sináptico para que ese nuevo resultado alimente a la siguiente neurona con la que está conectado. Existen diferentes tipos de neuronas. Este es un modelo muy sencillo de tipo escalón unitario, pero más adelante vamos a ver que existen otros. Existen diferentes tipos de conectividad. Conectividad hacia adelante, que es tipo feed-forward. Cuando existen recurrencias, son redes recurrentes, donde la salida de la neurona se puede propagar otra vez hacia la entrada de una neurona anterior, etcétera, etcétera. Les digo que existen diferentes estrategias de aprendizaje también en las neuronas, supervisado, no supervisado. El famoso algoritmo de retropropagación es un algoritmo muy popular que permite entrenar estas redes neuronales de tal forma que se puedan aplicar a esta amplia gama de problemas que les mencioné. Sin embargo, tienen una serie de limitantes que no permiten aplicarlas en diferentes problemas, ¿no? Problemas que no están controlados, ¿no? Entonces, esta primera generación se caracteriza por este tipo de salida binaria, salidas discretas. Entonces, eso me reduce los problemas en los que pueden ser aplicados. Es por eso que después surgió una segunda generación. En esta segunda generación estamos hablando de la misma topología, la misma arquitectura, pero la salida de cada una de estas neuronas, ¿se dan cuenta de qué tipo son? Ya son continuas, lo que permitía una mayor diversificación de los comportamientos que pueden generar las redes neuronales, ¿no? Y ejemplos de estas, pues tenemos las redes de base radial, las redes de Conen, la misma red de perceptrones, pero con otras funciones en las neuronas, ¿no? Aquí es muy importante que se entienda qué hace la neurona, la red neuronal. Si se dan cuenta, la red neuronal tiene una entrada.
que es un vector de rasgos, son valores numéricos, es un patrón que son los que han estado viendo. Entran a la primera capa y ¿qué sucede? Hay una transformación de la información. Transformamos el vector de entrada a otro vector en otra dimensión con otros valores. De tal forma que a la salida nosotros transformamos esa información en un vector o en información que me permite resolver el problema. Entonces esa es la característica de estas neuronas. Dado un patrón de entrada, la opero y obtengo la salida en ese instante. Pero el cerebro no trabaja así. Si nos metiéramos más a detalle y hiciéramos un análisis matemático de esto, estas son ecuaciones de rectas, de una recta que me permite separar. Por ejemplo, tengo un problema que son dos clases, ¿no? La clase A y la clase B. Una neurona lo que hace, o lo que representa, es una ecuación de una recta, donde yo tengo que ajustar la pendiente de la recta. Y eso es lo que me permite discriminar entre la clase A o la clase B. Es la que me permite determinar, por ejemplo, estamos hablando de robótica, si muevo el motor derecho o el motor izquierdo con base en la información que estoy adquiriendo de mis sensores, ¿no? Mi sensor 1 y mi sensor 2. Eso es lo que son estas redes neuronales. Entonces, si se dan cuenta, si bien se inspiraron en los procesos cognitivos del cerebro, tratan de resolver, de simular esa capacidad cognitiva, pues realmente su comportamiento no es una neurona biológica, es una recta, ¿no? Y esto trae muchísimas limitantes. La primera limitante es que una sola neurona solamente resuelve problemas que se dice que son linealmente separables. ¿Por qué linealmente separables? Porque se resuelve ese problema con una recta que divide a las dos clases. Pero en la vida real no vamos a encontrar este tipo de problemas, es muy complicado. Imagínense que este problema tiene más datos, donde tenemos algo así. ¿Existe una recta que me divida los taches de los círculos? No existe. Entonces por eso surgen las redes neuronales, donde cuando ya combinas un conjunto de neuronas, lo que tú tienes es un conjunto de rectas que están tratando de encontrar un espacio que me separe todo lo que son una clase con respecto a lo que no es una clase. Pero esto es muy complicado, entonces entre más complicado es mi espacio, donde tengo mis datos que quiero clasificar o reconocer, pues necesito más neuronas con más capas que me permitan encontrar ese espacio, ¿no? Y eso es una tarea compleja. Es por eso que muchas veces, pues al final, en vez de utilizar redes neuronales, se decide utilizar otras estrategias que permitan resolver el problema de manera eficiente, ¿no? Entonces estas desventajas pues han provocado que veamos o que tomemos en cuenta otras teorías que han surgido también a lo largo de los años, y es por eso que surge la tercera generación de redes neuronales. Estas redes neuronales, estos modelos neuronales, lo que buscan es simular el comportamiento de una neurona real, de una neurona del cerebro humano o de algún mamífero. Si nosotros tuviéramos una neurona como esta, le estimulamos con un impulso, con una corriente eléctrica, a la salida de esta neurona, lo que vamos a tener es un comportamiento de esta forma, como este que está en negro. Conforme vamos excitando el modelo neuronal con esta corriente eléctrica, se va generando algo que le llamamos spike, es un pico. Y este pico nos indica que la neurona ha sido excitada o se ha activado, ¿no? Y en nuestro cerebro eso pasa. Si nosotros pudiéramos hacernos una resonancia magnética y nos estimularan con ciertos estímulos dentro de ese aparato, podemos ver en esa resonancia
cómo ciertas regiones de nuestro cerebro se activaron, se excitaron, generaron actividad neuronal. Y esa actividad neuronal es esto. Son estos impulsos, estos spikes que se generan a partir del estímulo que estás recibiendo. Ese estímulo puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser del olfato, puede ser del tacto, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es que nuestro cerebro reacciona de esta forma, ¿sí? Y esto pues no lo realizan las neuronas de segunda generación y de primera generación. Otro punto muy importante, si se dan cuenta, aquí hay un periodo de tiempo durante el cual yo estoy excitando a mi neurona, ¿sí? Y durante ese periodo de tiempo la neurona está reaccionando hasta que se activa. Esa es otra diferencia comparado contra los modelos anteriores. En los modelos anteriores de segunda y primera generación, tú estimulas la neurona y en ese instante te da la respuesta de que está activada o está desactivada. Aquí no, esta es una simulación que durante un periodo de tiempo tú tienes que estimular la neurona para que se active o no se active, ¿no? Y eso es congruente con el comportamiento del humano. Nosotros cuando, no sé, volteamos rápido a ver una persona que conocemos o que no conocemos, hay un periodo de tiempo de 30 milisegundos, 40 milisegundos, depende de qué tan compleja sea la actividad, en el cual nuestro cerebro empieza a trabajar, empieza a entrar la información por nuestros sentidos y le permite excitar esas neuronas, se comunican esas neuronas entre ellas a partir de estos spikes, de estos picos, y determinan, por ejemplo, reconocen ustedes a la persona o dicen una palabra o algo. Cuando ustedes están haciendo, por ejemplo, una presentación, están hablando, pues les toma cierto tiempo, que no lo notan, pero existe, en estructurar esa idea y poder decirlo, transmitir la idea que quieren decir, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que todo este aprendizaje, toda esta interacción o el comportamiento de las neuronas es una interacción que se da dentro de un periodo de tiempo, es continuo. No es que yo corte en ese momento y ya tengo la respuesta, sino a partir de ese periodo de estimulación yo genero las dinámicas, o se generan las dinámicas que me permite resolver el problema o realizar la actividad que quiero realizar como humano, ¿no? Entonces sí queda clara la diferencia entre las neuronas tradicionales, que son redes numéricas, contra estos redes rectas numéricas, contra estos modelos, que ahorita vamos a ver que son ecuaciones diferenciales que permiten simular esa dinámica. Entonces, estos modelos no son nuevos. Curiosamente son más viejos que los modelos neuronales, los primeros modelos de redes neuronales que se propusieron en el área de inteligencia artificial, que les dije que fue en los 40. Estos modelos surgieron a principios del siglo XX. ¿Sí? En esa época se construyeron estos primeros modelos con un fin completamente diferente. Estos modelos surgieron en el área de las neurociencias y el objetivo era entender cómo funciona el cerebro. Entonces, ¿qué hacían estos neurocientíficos? Experimentaban con ratas, experimentaban con animales, con mamíferos, incluso a veces con humanos, tratando de entender, uno, cómo eran las neuronas, dos, cómo funcionaban, tres, cómo se interconectaban entre ellas, cómo se generaba ese proceso de aprendizaje, esa plasticidad que existe en las neuronas. Y tratando de entender eso, también lo que querían proponer eran modelos matemáticos que les permitiera explicar esos hallazgos. Es por eso que desde principios del siglo XX surgieron estas propuestas, estos modelos para entender y explicar de mejor forma en la comunidad de neurociencias cómo funciona una neurona del cerebro, ¿no? Particularmente en los años 50, finales de los 50, otro investigador, Hodgkin y Huxley, propusieron un modelo neuronal de un calamar gigante, en el cual estudiaron el comportamiento de las neuronas de ese calamar. Propusieron un modelo matemático que era una ecuación diferencial compuesta de
de 3 ecuaciones que interactúan entre ellos y explicaba el comportamiento del potencial eléctrico que generaba la neurona, explicaba el comportamiento de los procesos iónicos que surgen a partir de las conexiones sinápticas, etcétera, etcétera. Y bueno, dicho sea de paso, estos colegas ganaron el premio Nobel nada más por proponer esas 3 ecuaciones diferenciales. Y fue en los años 50. Pero insisto, con otra visión completamente diferente. Explicar matemáticamente cómo funcionan los hallazgos que encontraban del cerebro, ¿no? Después surgieron las neurociencias computacionales, ya con las computadoras, la tecnología que existe. Esas ecuaciones pues las llevaban a computadoras y ahora en la computadora querían simular ese comportamiento de las regiones corticales del cerebro que estaban estudiando en aquella época, ¿no? Entonces, algo muy importante. Estas neuronas biológicas, lo que nos dan al momento de excitarlas es una actividad neuronal. Esta actividad neuronal se traduce en esto que les dije que se llamaban como spikes o picos, ¿no? Si les gusta el béisbol, como los spikes de los tenis que utilizas, ¿no? También existen diferentes modelos neuronales. Y les dije que surgieron a principios del siglo XX, pues desde hace mucho tiempo hay varios modelos neuronales. Aquí el punto es, ¿qué modelo son los que a mí me sirven para resolver problemas que tienen que ver con el reconocimiento de patrones, el control, la predicción de series de tiempo, etcétera, etcétera? Otro punto importante es la comunicación. ¿Qué lenguaje hablan las redes neuronales? Y el lenguaje de comunicación son los spikes, son los puntos, son códigos. Nuestro cerebro, a partir de esos spikes que son codificaciones de los estímulos que percibimos, interactúan entre ellos. ¿Para qué? Para resolver la problemática que estamos tratando de resolver, ¿no? Reconocer una persona, mover nuestro brazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, uno de los últimos modelos que se propusieron fue en el 2004. Si se dan cuenta es muy reciente, no tiene más de 10 años que se propuso este modelo por un colega llamado Eugene Sikiewicz. Este cuate lo que hizo fue proponer una ecuación diferencial que modelaba diferentes regiones corticales del cerebro. Entonces este modelo, esta ecuación diferencial, si se dan cuenta es una ecuación diferencial muy sencilla. Dependiendo de los parámetros con la cual lo configuren ustedes, pueden generar estos comportamientos a la salida. Y estos comportamientos son los que se presentan en el cerebro dependiendo la región cortical que estemos analizando, dependiendo del tipo de neurona que tenemos en esta región, en la región cortical, y dependiendo del estímulo o la forma del estímulo que se está recibiendo, ¿no? Entonces este modelo es uno de los modelos más completos en el sentido de que simula diferentes comportamientos de las neuronas biológicas. Sin embargo, tiene una desventaja. Estos parámetros como que todavía no están no explican de manera precisa el comportamiento de la neurona biológica. Te lo explican de forma matemática o computacional, pero estos parámetros no tienen ninguna relación con los parámetros biofísicos que existen en las neuronas. Por eso Hodgkin Huxley ganó el premio Nobel, porque ese modelo, los parámetros de ese modelo sí explican y sí están relacionados con estos comportamientos bioquímicos que se dan en el cerebro, en las neuronas corticales. Entonces, tenemos varios comportamientos. El punto es qué comportamiento es el que a mí me va a servir para resolver problemas de control, problemas de reconocimiento de patrones. Entonces, eso es un primer problema. ¿Cómo yo configuro este modelo
para que genere el comportamiento que me sirve para resolver, ¿no? Entonces, estas son como le llaman rasters, en el cual tienen una región del cerebro con varios electrodos, lo estimulan y dependiendo del estímulo que está recibiendo, genera estos comportamientos. O sea, a partir de esta información, lo que observamos nosotros es que se puede hacer una clasificación o un control a partir de los estímulos que reciben estos modelos neuronales. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Está sencillo? ¿Se ve sencillo? Todavía no se ve nada, ¿verdad? De complejidad. Pregunta, en la segunda generación decía que son valores continuos ya. Sí. La forma programática tiene forma de vectores y las de tercera generación también, o son otro tipo de estructuras, digamos ya. ¿En la forma de programación? Sí, yo sé ya forma de código. Forma de código, mira, aquí lo vamos a ver. Lo que nos interesa es esta señal. Es un voltaje, que puede ser un vector. Puedes almacenar en este periodo de excitación, un vector, los voltajes. Pero ojo, lo que más nos interesa es cuándo se generan los picos. Los picos, recuerden que les dije, es la forma en la que se comunican las neuronas. No me interesa esta parte de la señal. Me interesa cuándo se generó el pico. Entonces eso lo puedes almacenar también, de alguna forma. ¿Estas neuronas también tienen perceptrones y ¿cómo se llaman? ¿Capas ocultas? ¿O esto ya...? Estas neuronas no tienen perceptrones porque no son perceptrones, su inspiración es completamente diferente. Un perceptrón es una neurona, esta es una neurona. O sea, en segunda generación es el equivalente de la tercera generación. Una neurona se puede ver como el equivalente del perceptrón de la segunda generación, pero con capacidades superiores a la de un perceptrón. ¿Se pueden configurar en redes? Sí, definitivamente sí. Tenemos una neurona, nada nos impide generar redes neuronales de este tipo. Evidentemente se tiene que estudiar y proponer las estrategias de aprendizaje que me permitan entrenar estos modelos, porque como les dije, esto es algo muy nuevo. Aplicado a reconocimiento de patrones, no tiene más de 10 años la investigación. Es importante mencionar que ahí en la Universidad La Salle es de los primeros grupos en México, junto con otros en INAOE, incluso aquí en Tamaulipas, en el Semestre de Tamaulipas, de los primeros que trabajamos con estos modelos de spikes. La diferencia que tenemos nosotros ahí en La Salle es que los aplicamos a problemas de reconocimiento de patrones, control, segmentación de imágenes, etcétera, etcétera. Y nuestros colegas del INAOE, de Simvestab, están más enfocados a la parte de implementarlos en FPGAs. Entonces, si bien son spikes, la aplicación todavía está variando, ¿no? Y les digo, son de los primeros hallazgos que tenemos a nivel internacional. Los avances que les vamos a compartir, pues son de los que están dándose de golpes con laboratorios muy importantes que se han dedicado a este tipo de trabajos, ¿no? Entonces la respuesta es sí, se pueden interconectar, pueden aprender de forma supervisada, de forma no supervisada, pero es algo que se tiene que proponer todavía. Les dije, esto es nuevo, en los libros no está esta información, está en los artículos, entonces hay muy poco también, ¿no? Entonces es un área muy joven que se está desarrollando de forma gradual, pero ya ha demostrado sus ventajas comparadas contra los modelos tradicionales, ¿no? Bueno, para que se vayan familiarizando con estos modelos, vamos a empezar a hacer este programa. Este programa implementa un modelo neuronal de tipo ECK. ¿Sí? Les comento rápido el código, ¿no? Son dos partes muy importantes. Vamos a implementar una variante de esta ecuación diferencial que tiene sus parámetros A, B, C, D y otros parámetros. No me voy a meter en detalle de qué significan estos parámetros para tratar de ahorrar tiempo y lleguemos a la parte práctica, ¿no? Pero pues si ustedes consultan este artículo, ahí lo van a encontrar, ¿no?
qué significan realmente esos parámetros. Pues vamos a implementar una variante de esa ecuación diferencial. El código tiene los parámetros, qué valores le doy a los parámetros. Inicia el voltaje. Recuerden, estos modelos, no se los mencioné, bueno, sí ya se los mencioné, pero voy a hacer énfasis otra vez. Este es un modelo el cual recibe una corriente de estimulación, un valor de entrada, un estímulo de entrada ahí, que es este que está aquí abajo, es la corriente de entrada, ¿sí? Esta corriente de entrada estimula el modelo neuronal durante un periodo de tiempo, vamos a poner un segundo, 1000 milisegundos. Y conforme se está estimulando, como les dije, el potencial eléctrico de mi neurona se va a empezar a generar hasta que llegue a un umbral de voltaje. Cuando se alcanza ese umbral de voltaje, estamos marcando aquí, la neurona se lleva al reposo otra vez. Se genera el pico y empieza otra vez el proceso. Sigue estimulándose mi neurona, empieza a crecer el potencial eléctrico de mi neurona, llega al umbral, se genera el pico y otra vez al reposo, ¿no? Ese es el funcionamiento de este modelo. Pero necesitamos de una corriente eléctrica, de una corriente que estimula el modelo, ¿no? Entonces, esa corriente es mi estímulo, que puede ser visual, auditivo, del olfato, etcétera, etcétera, ¿no? O información de mis sensores de cualquier robot, ¿no? Entonces, el código tiene esa parte. Determino el umbral de disparo cuando se genera el pico. Construyo un vector de voltajes en el cual voy a ir guardando los valores en cada instante de tiempo de esta señal de mi potencial eléctrico. Y finalmente, por medio del método de Euler, encuentro la solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, este método de Euler lo único que hace es tomar el valor anterior de mi solución a la ecuación y lo utilizo para construir el valor siguiente, ¿no? Tampoco me voy a meter en cómo funciona el método de Euler. Entonces aquí tenemos la ecuación que estoy implementando, los valores actuales para construir el nuevo valor, comparo si el voltaje alcanza el pico, el valor de umbral, genero mi pico y después la llevo al reposo otra vez mi neurona, ¿no? Y también, más aparte, estoy contando el número de neuronas, de spikes que se generan. Y finalmente, pues termina todo el código. Entonces, todo esto es el código de una neurona. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes programen esto en MATLAB, bueno, en Octave, que lo tienen ahí en su máquina virtual. Abren su editor Gedit o lo que sea de su preferencia, capturan este código y lo echamos a volar en Octave.